Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, dependiendo del momento que estás escuchando este podcast. Bienvenidos a este tema apasionante de la teología y en este caso de la teología bíblica. Con este podcast vamos a comenzar una serie que va a centrarse en la teología bíblica y vamos a hacer ahora una introducción a la teología bíblica y después vamos a comenzar con la teología del Nuevo Testamento y vamos a ir analizando, exponiendo y proponiendo la teología de cada libro del Nuevo Testamento, comenzando con los cuatro evangelios en forma grupal, es decir, la teología de los sinópticos. Vamos a seguir con la teología joanina. Después vamos a seguir con la teología del libro de los Hechos, con la teología paulina y con la teología de las cartas generales. Esta serie de podcast tiene el propósito de poder introducirte al tema de la teología bíblica. Después, más adelante, vamos a estar exponiendo la teología del Antiguo Testamento, pero en otro formato, porque el estudio y la profundización que implica el meternos en la teología del Antiguo Testamento exige un tiempo más largo de estudio y otro tipo de organización. Así que vamos a comenzar ahora con esta introducción a la teología bíblica. Si si estás escuchando este podcast desde mi canal de YouTube, Cristian Toriasi, te animo a que dejes un like si te gustó y que lo compartas con amigos, compañeros, compañeras, para que se pueda eh, ir pasando este conocimiento teológico bíblico. Bueno, vamos a comenzar dando algunas características definitorias de la teología bíblica. Y obviamente vamos a separarla de su fuente principal, aunque la separamos como una forma de estudio, pero no separarla en el sentido que no depende de, por ejemplo, la teología sistemática o la teología histórica, sino que la teología se divide como un árbol, la teología es el tronco y de ese tronco salen distintas ramas y una de esas ramas es la teología bíblica que está unida al árbol de la teología y que también comparte savia con la teología sistemática, la teología histórica, etcétera. Así que vamos a comenzar definiendo qué es la teología bíblica, proponiendo sus características principales y su relación con otras ciencias bíblicas. Podemos comenzar diciendo que la teología bíblica es aquella rama de la teología que aborda el progreso históricamente condicionado de la revelación de Dios tal como aparece en el libro que conocemos como la Biblia. Partiendo de esta definición, podemos distinguir por lo menos cuatro características propias de la teología bíblica. En primer lugar, que la presentación de la teología bíblica siempre debe ser en forma sistemática. Esta característica no la identifica con la teología sistemática, ya que ésta tiene un etos diferente al de la teología bíblica, un etos más amplio, que después vamos a ver en otra característica de la teología bíblica. Más bien significa que la formulación de la teología bíblica siempre será ordenada,
por los temas propios de la revelación que se halla en las Escrituras. Una segunda característica de la teología bíblica que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la revelación siempre es presentada en el contexto de la historia, y en este caso de la historia bíblica. Para la teología bíblica, la revelación de Dios toma forma siempre en la historia. Por eso la investigación de los distintos escritores, sus circunstancias particulares y la situación de los destinatarios de los libros y cartas que pueblan el texto bíblico ayuda de forma efectiva a entender y profundizar en la enseñanza bíblica. Una tercera característica es que su énfasis es en la progresión por etapas de la revelación bíblica. La teología bíblica reconoce que la doctrina bíblica tuvo una progresión en su revelación, ya que no fue dada toda de una vez. También reconoce que no fue dada de forma uniforme, ya que Dios escoge dar distintos grados de revelación a través de diferentes hombres en varios periodos de la historia humana. Y en cuarto y último lugar, como cuarta característica, tenemos que la fuente de la doctrina de la teología bíblica, de la doctrina que estudia la teología bíblica, será siempre la Biblia. Si bien se tienen en cuenta contextos históricos, exegéticos y hermenéuticos, siempre la fuente principal de la teología bíblica será la Biblia, las escrituras, la revelación a través de la Biblia. Se pueden hacer y se hacen comparaciones con personajes y hechos históricos que están fuera de la Biblia, pero siempre la fuente principal será lo que la Biblia le da al teólogo bíblico. Bien, vamos a ver la relación de la teología bíblica con otros tipos de estudios bíblicos. Por ejemplo, la relación de la teología bíblica con el estudio del Nuevo Testamento. Em, Todo estudio introductorio, por ejemplo, al Nuevo Testamento, y lo menciono por el hecho de que eh, la siguiente presentación va a ser acerca del Nuevo Testamento, siempre tendrá en cuenta sus características introductorias, es decir, las características que hacen al estudio bíblico, exegético, hermenéutico de los libros que componen, e histórico también, que componen al conjunto que llamamos el Nuevo Testamento. Su revelación en comparación con la revelación en el periodo o en el conjunto de libros conocidos como el Antiguo Testamento, y específicamente la persona de Jesucristo, es decir, la cristología bíblica como centro del estudio de la doctrina del Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos una conexión con lo que estudia la teología bíblica. Cuando la teología bíblica se centra en el Nuevo Testamento, no puede dejar de tener presente la cristología bíblica en las diversas exposiciones características, por ejemplo, de los sinópticos, que tienen una cristología específica, la cristología joanina, la cristología paulina y la cristología
de, del único libro histórico que tenemos en el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos, la cristología en, por ejemplo, el conjunto de las cartas generales y la cristología eh, en el Apocalipsis, que entraría dentro de la teología juanina porque se reconoce eh, tradicionalmente al apóstol Juan como el autor del Apocalipsis. Entonces, no se puede sacar las formas y los acercamientos que se hace a el estudio bíblico del Nuevo Testamento, por ejemplo, de el estudio que hace la teología bíblica en general, aunque el estudio bíblico que se hace al Nuevo Testamento siempre se da en un acercamiento eh, hermenéutico exegético, pero la teología bíblica va un poco más allá de la hermenéutica y de la exegética. La teología bíblica rescata la doctrina o enseñanza usando, como vamos a ver ahora, como herramientas el alcance eh, exegético, hermenéutico y otro tipo de herramienta que nos ayude a poder entender los libros, por ejemplo, del Nuevo Testamento. La crítica textual, la crítica literaria y otras herramientas de estudio que nos ayudan a acercarnos a, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Ahora sí podemos hacer la relación de la teología bíblica con, por ejemplo, la herramienta de la exégesis. Como dije hace un ratito, la teología bíblica guarda una estrecha relación con la exégesis porque construye de forma directa o en base a esta ciencia. La exégesis debe ser gramatical, es decir, que tiene que decirnos exactamente lo que dijo el autor y debe ser histórica, es decir, que tiene que decirnos exactamente lo que el escritor dijo en su propio contexto temporal. Y esta interpretación gramático-histórica es la base de toda teología bíblica. Nosotros como teólogos bíblicos tenemos que tener un cuidadoso eh, forzamiento que debe, perdón, lo que quise decir es que como teólogos bíblicos debemos tener cuidado de incluir en nuestra preparación una exégesis de todo el material bíblico pertinente a el estudio de la doctrina del, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento. Existe cierta diferencia para un entendimiento adecuado de la teología paulina, por ejemplo, si en Efesios 5:26 el escritor está hablando de santificación o del rito del bautismo o de ambos. Por lo tanto, una exégesis cuidadosa de un versículo como ese es de una necesidad absoluta para tener una teología bíblica exacta. La solución de problemas textuales, que es parte de la tarea de la exégesis, es también fundamental en la ciencia de la teología bíblica. Uno no puede ser un teólogo sin ser un exégeta, aunque puede ser un exégeta sin ser un teólogo. O sea, se autoexcluyen y se necesitan estas dos ramas de la ciencia bíblica. La teología bíblica va más allá de la exégesis porque no solamente presenta lo que dijo el escritor, sino que busca descubrir el patrón teológico en la mente del escritor eh, y la intención que subyace detrás de ese patrón. Y esa intención viene obviamente de parte de la inspiración divina.
También tenemos que tener en cuenta la relación de la teología bíblica con la historia de la doctrina cristiana. La teología bíblica tiene una fuerte relación con algunos aspectos de la teología histórica, pero es ciertamente diferente de la historia de la doctrina cristiana, mientras que la historia de la doctrina cristiana es el estudio de que los lectores pensaron de la palabra, ya sea individual o colectivamente en los concilios de la Iglesia, la teología bíblica es el estudio de lo que los escritores de la Biblia pensaron y dijeron. La teología bíblica estudia la revelación en su fuente humana, mientras que la historia de la doctrina cristiana estudia la interpretación dada por la Iglesia. Y obviamente, como teólogos bíblicos vamos a tener que acudir a lo que la Iglesia ha reflexionado y reflexiona actualmente como cuerpo acerca de la doctrina bíblica. Pero el teólogo bíblico no se basa en lo que dice la Iglesia, sino que se basa en lo que dice la Escritura acerca de esa doctrina. Y terminamos con la relación de la teología bíblica con la teología sistemática. Bien, hay una especie de confusión en lo que respecta a la definición de teología bíblica y teología sistemática. Se debe mayormente al hecho de que existe mucha similitud entre estas dos ciencias. Por ejemplo, ambas están basadas en la Biblia, eh, ambas son bíblicas, ambas son sistemáticas. Esto está muy lejos de la verdad, o sea, está muy lejos de la verdad pensar que la teología sistemática no es bíblica o que la teología bíblica no es o no tiene un ordenamiento sistemático. Sin embargo, hay algunas diferencias básicas que distinguen a estas dos disciplinas. En primer lugar, se diferencian en su prioridad. Estrictamente hablando, la teología bíblica es fundamental para la teología sistemática. En la práctica, es la práctica en nuestras instituciones teológicas hacer obligatorios los cursos de teología sistemática, mientras que los de teología bíblica son generalmente optativos. Esto podría dar la apariencia de que la teología bíblica lógicamente sigue al estudio de la teología sistemática. Lógica y cronológicamente, la teología bíblica debería tomar prioridad sobre la teología sistemática, porque la teología bíblica es una de las bases fundamentales de la teología sistemática. La mayoría de los elementos que estudia la teología sistemática lo toma de las escrituras. O sea, es cierto que tenemos, por ejemplo, la fuente de la naturaleza como una fuente esencial para la teología sistemática, pero no puede tomar solo de la naturaleza porque su revelación no es completa, es un poco vaga. Sin embargo, en la teología, en las escrituras, tenemos allí una revelación amplia y concreta acerca de Dios y de cómo Dios se relaciona con su creación. También otra, otra diferencia es en su propósito. El propósito de la teología bíblica es descubrir lo que los escritores de los libros bíblicos consideraron como verdad, no solo lo que escribieron, sino lo que sus escritos reflejan tocante a su pensamiento teológico. El propósito de la teología sistemática, por el contrario, es establecer no solo la verdad, sino las razones de por qué es verdad. En este eh, marco contrastante, lo primero es puramente histórico, lo último es
histórico-filosófico. En tal grado podría decirse que la teología bíblica no tiene necesidad de la teología sistemática, pero la teología sistemática necesita todo lo que posee la teología bíblica. Una tercera diferencia está en la perspectiva. La teología sistemática mantiene el pensamiento cristiano como un todo armonioso desde la perspectiva contemporánea. La teología bíblica, por otro lado, presenta el pensamiento de los líderes del pueblo hebreo y los principales referentes cristianos desde la perspectiva histórica del periodo particular en que ellos trabajaron. El punto de vista de la teología sistemática es hoy y el de la teología bíblica es el del escritor bíblico. Y por último, la diferencia se halla en el contenido. La teología sistemática, en lo que respecta a sus fuentes bíblicas, está basada por lo general en la totalidad de la Biblia, en contraste con la teología bíblica que investiga partes específicas de la revelación bíblica, y aunque la suma de todas estas partes será la escritura completa, las investigaciones están divididas de modo que el contenido de cada periodo particular o pensamiento de cada escritor bíblico es investigado en forma separada. Bien, hemos hecho ahora las conexiones de la teología bíblica con otros saberes teológicos bíblicos. Ahora vamos a presentar eh, un poquito la metodología en la teología bíblica. El método de la teología sistemática consiste en sí en sistematizar toda la verdad revelada, ya sea de la Biblia, de la naturaleza, de la historia, de la iglesia, etc., mientras que el método de la teología bíblica consiste en sistematizar la verdad revelada durante un periodo específico o a través de un autor bíblico determinado. En forma general, la teología bíblica del Antiguo Testamento presenta la verdad tal como fue progresivamente revelada en varios periodos, mientras que la teología bíblica del Nuevo Testamento sistematiza la verdad tal como fue progresivamente revelada a través de los distintos autores del Nuevo Testamento. La razón para esto es bastante claro. La doctrina del Antiguo Testamento fue revelada a través de un periodo que lleva muchos siglos, mientras que la del Nuevo Testamento lo fue en menos de un siglo. Por lo tanto, la teología bíblica del Nuevo Testamento, aunque no ignora la progresión del tiempo involucrado en la escritura, eh, no se basa en esa progresión que es característica de la revelación dada en el periodo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, en el estudio de la teología bíblica se tiene en cuenta, como hemos dicho, la progresión de la revelación, ya sea en periodos históricos, en el trato de Dios con su pueblo, y también en personajes específicos o autores específicos, tal como sucede en el contexto del Nuevo Testamento. Bien, vamos a terminar este podcast expresando el valor que conlleva el estudio de la teología bíblica. ¿Cuál es el valor particular del acercamiento que hace la teología bíblica al estudio de las doctrinas que se expresan en el contexto
de la revelación escritural. En primer lugar, la teología bíblica enfoca la doctrina en su contexto histórico. No se puede pasar por alto el contexto histórico de una doctrina, ya que eso implica una debilidad. Por ejemplo, muy frecuente en la teología sistemática, porque a menudo se ha hecho que el sistema teológico determine el significado de un versículo o pasaje en lugar de que el pasaje moldee al sistema teológico. El enfoque de la doctrina en su contexto histórico es el mejor antídoto en contra de este mal uso de un sistema histórico, perdón, de un sistema teológico. Es lo que podríamos llamar, en el estudio específico de lo que dice el autor, como eisegesis, es decir, estudiar desde nuestra postura y no desde la postura del autor o de los lectores o destinatarios contemporáneos al autor. Bien, en segundo lugar, la teología bíblica enfatiza la subestructura teológica. La teología bíblica alivia la situación donde las doctrinas fundamentales de la fe parecen depender principalmente del testimonio de textos aislados. No es que un texto aislado pruebe una verdad, pero en forma frecuente se ha dado que la presentación usual de algunas doctrinas en la teología sistemática da la impresión de que provienen de uno o dos textos bíblicos aislados. Un buen ejemplo es la doctrina de la inspiración. Casi siempre se presentan dos textos como la prueba del Nuevo Testamento acerca de esa doctrina. Estos textos conocidos son 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1, verso 21. Algunas veces se deja la impresión de que el que estudia estos textos solamente pueden utilizar, perdón, el que estudia la Biblia solamente puede utilizar estos textos para demostrar la inspiración de las escrituras. No hay mejor correctivo para esta mala impresión que el estudio de la epístola de Santiago desde el punto de vista de la teología bíblica, por ejemplo. Aunque Santiago no hace ninguna afirmación directa concerniente a la inspiración, la investigación de la doctrina de la palabra en su epístola revela sin la más leve sombra de duda que en su mente había una subestructura definida de las doctrinas de la inspiración y autoridad de la palabra. La subestructura teológica es una prueba tan válida de cualquier doctrina como las afirmaciones explícitas, y ninguna disciplina en todo el campo de los estudios teológicos revela las subestructuras teológicas como lo hace la teología bíblica. Una tercera característica o valor es que la teología bíblica ayuda a equilibrar la doctrina de la inspiración. La inspiración puede definirse como esa superintendencia de Dios sobre los autores humanos, eh, eh, usando sus propias personalidades para poder componer y recopilar sin error su revelación para la, eh, para la humanidad. Eh, esta revelación para el hombre es en las palabras de los manuscritos originales. Tal definición, por supuesto, incluye las ideas de la superintendencia de Dios, que no implica el dictado de toda la Biblia, la inerrancia doctrinal y el lugar adecuado del instrumento humano para la revelación. En los últimos años, la doctrina de la inspiración sufrió tanto en manos de sus partidarios como de sus enemigos. La erudición liberal
ha negado realmente cualquier elemento divino en la inspiración mediante su redefinición de la inspiración en términos del autor en lugar de el escrito. La palabra de Dios es inspirada según la crítica hasta donde es verdad. La misma crítica se asignó la tarea de determinar qué partes de la Biblia son verdad y qué partes no. Al combatir este acercamiento religioso histórico, los conservadores hemos tenido que enfatizar la paternidad literaria divina de las escrituras. El resultado de este énfasis ha sido la acusación por parte de los liberales y en forma reciente de los teólogos neoortodoxos que los teólogos conservadores se suscriben al dictado verbal como la doctrina de la inspiración. Esto sucede a pesar de que los teólogos conservadores han negado en forma constante esta acusación. Sin embargo, se tiene que admitir que ha habido una subestimación de los factores humanos en la inspiración. Esta deficiencia de énfasis lo corrige la teología bíblica, ya que su acercamiento histórico mira más allá de las palabras de los escritos y apunta al trasfondo, los intereses y el estilo del autor. La teología bíblica destaca la parte que el escritor tuvo en la composición de la palabra de Dios, mientras que por supuesto reconoce el carácter divino de los escritos, es decir, la inspiración de Dios en lo que escribieron los autores, ya sea del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bien, en síntesis, la teología bíblica tiene un enfoque particular que utiliza como fuente para estudio y exposición de la doctrina revelada la Biblia y su contexto histórico. Además que hace uso de otras ciencias bíblicas y también de otras ramas de la teología sin que ella misma pueda desvirtuar su esencia de exponer, estudiar y profundizar las doctrinas desde los autores bíblicos y no desde lo que otros han dicho acerca de eh, la doctrina de la Biblia. Bien, vamos a finalizar este podcast. Espero que te haya servido. El siguiente podcast lo vamos a centrar ya en la teología de los sinópticos. Vamos a analizar los tres evangelios sinópticos, su teología, su revelación, su cristología, su escatología de forma específica para que vos tengas una idea acabada de la teología sinóptica. Que Dios te bendiga, te animo a que puedas seguir este canal de YouTube, que te suscribas, que dejes un like si te gustó y que lo compartas con otras personas. Que Dios te bendiga en gran manera y nos vemos en el próximo podcast.